queridos invitados, no se les olvide después de hacer el registro, pasar al avatar Ya Vive para hacer el debido procedimiento y activar lo que se suba, por favor. Les invitamos a que se registren en nuestra aula Terra Siwa y luego que pasen adelante para que demos inicio. Gracias. Pueden pasar al registro para que demos inicio. ¿Sí me escuchan? Aquí te oigo yo adentro. Muy buenas tardes. Quien les habla, Luis Piñero, les da la más cordial bienvenida al personal del jurado, tutores e invitados al evento de Terra Siwa 3D, Mundos Virtuales en Educación. Y tiene el inmenso placer de presentarles a Carlos Urbina Thanos, Yajaira Villanueva Ya Vive y Andrea Rodríguez Chartrex, quienes han preparado para esta fiesta educativa los siguientes temas: reflexiones sobre inmigrantes digitales, gamificación en la educación, mundos 3D Movies y modelados de objetos educativos 3D. Les recuerdo muy amablemente que deben cerrar los micrófonos, no tocar el presente de diapositivas, mantener en silencio audio y textual durante el evento, no caminar o cruzarse por el espacio del evento durante su desarrollo y no abandonar el evento. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Para comenzar esta presentación acerca de los mundos virtuales en educación, vamos a comenzar a hablar en relación a algún tema bien hablado, muy mencionado, que es el de los inmigrantes digitales. Y vamos a hacer una reflexión en relación a él. La lámina, ok. Entonces, en el mundo de la tecnología han avanzado muy rápidamente los términos como las TIC, las TAC y las TEP, como pueden ver, y han venido apareciendo. Al final todas son las mismas, lo que ha cambiado es la aplicación que se le da a cada una de ellas. Entonces, conforme la tecnología avanza, la hemos ido incorporando a nuestra vida cotidiana y así se ven modificados aspectos conductuales de las personas. Entonces, lo importante es distinguir que esas modificaciones propias del uso de las tecnologías y poder diferenciarlas de las patologías asociadas al abuso de las mismas. En este momento no vamos a hablar de lo que tenga que ver con el abuso de su uso. Vamos a hablar de cómo la hemos ido incorporando en nuestro día a día. Entonces, la integración de las TIC a nuestra vida cotidiana buenas noches con todos. Impacta y modifica nuestras costumbres, medios y dinámicas de interacción, estilos de vida y vías de comunicación. Estas modificaciones, a su vez, producen cambios a nivel cognitivo, psicológico, emocional y conductual. Entonces, de acuerdo a las definiciones que dieron Siblon y Flores en el año 2012, tenemos también que contemplar también, por favor, silencio, tenemos también que contemplar el término de neuroplasticidad, ya que el cerebro tiene su capacidad de generar ramificaciones neuronales, o sea, generar nuevas conexiones neuronales motivadas a las actividades que vamos incorporando como conocimiento y aprendizaje nuevo. Entonces, en esta era, con todos estos elementos de tecnología, lo que tiene que ver con la aplicación de todo el ámbito digital juega un ámbito importante, ya que el ámbito textual, el tener que escribir en dispositivos, se hace cada vez más constante. Entonces estamos en una generación que quizás sea una de las generaciones que más ha escrito que cualquier otra generación. Inclusive el hecho de que actualmente es más lo que estamos hablando, lo que estamos escribiendo quizás, que lo que estamos hablando, porque las formas habituales de comunicación se han transformado. Entonces, cuando vemos el caso de la ventana de atención de los que se llamaban migrantes digitales, y las comparamos con la generación Z, nacido entre el 95 y el 2012, se calcula que alrededor de la ventana de atención de estos es de alrededor de 8 segundos.
Es decir, apenas se tienen 8 segundos para poder captar la atención de un joven de la generación Z. ¿Qué tiene de relevante este hecho? ¿Alguna vez les ha llamado a ustedes la atención como docente que cada vez que se encuentran niños y adolescentes de los que se dice que han aumentado su trastorno de atención y se diagnostica como tal? Y entonces es fácil asociar estas manifestaciones conductuales cognitivas, acostumbrarse a verlas como patologías que se controlan mediante algún medicamento, pero realmente el medicamento es lo que se tiene que ser necesario para poder resolver esta situación. Entonces, se han preguntado entonces si todos los casos de los que estamos hablando que ustedes han visto realmente corresponden a trastornos de déficit de atención. ¿Y por qué entonces pensar esto? Debemos considerar entonces que si seguimos pensando como migrantes digitales e imponiendo modelos de educación y formación apegados a lo que nosotros aprendimos como niños y jóvenes, con toda certeza veremos esas modificaciones cognitivas y conductuales. Las vamos a ver como patologías, como procesos de desadaptación, en lugar de entenderlas como un proceso que pudiera ser de un gran potencial para poder ser explotado de una manera adecuada en las próximas generaciones y construir unos ecosistemas, unos modelos y ecosistemas culturales que integren la tecnología en beneficio de la educación. Entonces, yo les dejaría a ustedes el pensar, ¿qué piensan ustedes que es eso? Como dicen que decía Einstein, pretender obtener resultados diferentes haciendo lo mismo es una definición de locura. Entonces, si vamos a buscar formar a estos jóvenes bajo nuestra visión, definitivamente no va a ser posible que ese aprendizaje llegue a donde queremos que realmente llegue. Entonces, les dejo esa reflexión, y es pensar en si alguna vez les ha llamado atención esta cantidad de diagnósticos que les acabo de mencionar, y si realmente este diagnóstico es el verdadero o lo estamos viendo con unos lentes equivocados desde nuestro paradigma. A continuación de eso, entonces vamos a hablar, y enlazando todo este proceso, vamos a hablar un poco de lo que es la gamificación. La gamificación viene a ser en el sentido de poder utilizar elementos externos diseñados para hacer juegos que mejoren el compromiso y la motivación de los participantes. Si recordamos de niños, todo lo que hacíamos jugando era muy fácil de recordar, era muy disfrutado y podíamos llevarlo a cabo con el mayor placer del mundo. Entonces, ¿por qué seguir insistiendo en hacer la enseñanza que sea fastidiosa, que sea difícil, que sea engorrosa? Entonces vemos que en la actualidad con las tecnologías vemos que la relación de los videojuegos y la gamificación nos dan una experiencia de uso y la capacidad de conducir a estos usuarios de manera rápida y concisa mediante un elemento divertido a una serie de acciones predefinidas y precisamente que hacen que sean mejores en el videojuego. Dentro de la gamificación también hay que contemplar que se utilizan técnicas de diseño de mundos para estos videojuegos para conducir al usuario a través de acciones predefinidas a mantener una alta motivación. Entonces, una de las grandes esperanzas que tiene el docente es lograr que esa motivación esté presente entre sus estudiantes. Entonces, con la gamificación se presentan al alumno una serie de retos de aprendizaje que en cuanto el alumno los haya concluido, generará una recompensa que a corto o largo plazo, dependiendo de la complejidad, hará que esta motivación y este querer hacer más dentro del juego hagan una experiencia educativa bastante interesante y se pueda lograr un aprendizaje significativo. Entonces, no es que se vayan a descubrir ahora, no es que vayamos a tener a super profesores, sino que vaya a existir equipos multidisciplinarios
que estén conformados por diseñadores de videojuegos, neuropsicólogos, pedagogos, que sean capaces de generar la visión completa en todas las implicaciones del proceso para poder generar un verdadero aprendizaje significativo. Luego de la gamificación, es interesante también entonces hablar de los MOOCs, los mundos 3D y los MOOCs, y el modelaje de los objetos educativos. Dentro de los MOOCs vemos que el aprendizaje viene a ser caracterizado por el juego. El entorno virtual viene siendo multiusuario. Los usuarios se representan a sí mismos como avatares que interactúan con otros participantes con artefactos digitales, y la interacción de personas de diferentes ubicaciones geográficas ocurre reuniéndose en espacios específicos, espacios virtuales creados para ese fin. Entonces también vemos los mundos virtuales 3D, que se caracterizan por ser un entorno simulado donde los participantes interactúan en tiempo real con otros por medio de un avatar. Su característica también, una de las principales, es que tienen la habilidad de crear mundos y entornos adecuados a lo que se necesitan. Existe la capacidad de comerciar, como el caso que vivimos en Second Life, que puedes comprar, puedes vender, y a la vez existe la capacidad de comunicarse con otras personas de diferentes ubicaciones y avatares. Es lo que va haciendo más atractiva esta experiencia inmersiva. En cambio, cuando hablamos de la realidad virtual, es la representación de imágenes o objetos producidos por un sistema informático que aparenta ser real, pero el objetivo de esto es que nosotros como individuos, o el estudiante como individuo, va a ser parte de un mundo ficticio donde se busca adecuar en lo posible que él pueda interactuar de una manera ya más limitada que en los mundos virtuales, pero sigue siendo una experiencia interesante. Ahora, post pandemia, podemos ver que toda la virtualidad ha tenido un crecimiento enorme, y definitivamente todo lo que sea la formación en línea y más allá de la realidad virtual y las aulas en plataformas de e-learning, hay que ir viendo ya los mundos virtuales, porque ya el futuro de eso está muy próximo. Continuando, vemos también el tema del modelado de los objetos 3D, que cuando se habla de objetos tridimensionales nos referimos a objetos dibujados o modelados en los ejes X, Y y Z, para lo cual se realizan actividades mediante programas en una computadora. Para la elaboración de estos objetos 3D es necesario tenerlo en mallas poligonales, donde la persona que lo hace tenga una suficiente experticia para poder desarrollar todo estos objetos, toda esta estructura que se van a usar después como materiales con fines educativos en los procesos de enseñanza. Vemos que Creencia en el año 2002 recalca la importancia de los objetos 3D, debido a que estos pueden influir en la sensación de tocar, sentir, orientarse y posicionarse en el espacio, permitiendo ver y experimentar información dinámica e interactiva. Además de sus características, que son similares a la realidad, son ideales para la construcción y entrenamiento de modelos físicos y resolución de problemas complejos. Entonces, visto esto, vemos que desde el principio hemos venido observando, les he venido hablando de lo que es esta reflexión, de este cambio que tenemos que ver nosotros como migrantes digitales, y vamos destacando los elementos importantes que nos da todo lo que tiene que ver con la gamificación, los mundos en 3D y la modalidad, el modelado de los objetos educativos. Entonces vemos lo importante que todo esto, que para nosotros realmente resulta novedoso, para estos jóvenes de la generación Z es el mundo que ellos conocen. Entonces todo esto nos lleva entonces a hacer la reflexión de que si no nos adecuamos nosotros y nos adaptamos para generar ese cambio, el cambio va a ser muy lento. Muchas gracias, y bueno, si tienen alguna pregunta podemos responder. Gracias, Carlos. De esta forma hemos llegado al final de nuestra presentación. Si alguien desea realizar alguna pregunta, está invitado. Adelante.
Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta, por favor. ¿Una duda? Respecto a ¿qué han previsto ustedes o cómo consideran ustedes que debería ser el proceso de capacitación para esos docentes que van a migrar o que van a empezar a trabajar en esta tecnología que de pronto están totalmente fuera de todo esto? ¿Cómo considerarían ustedes que se debe hacer esa capacitación? Mire, esa capacitación en lo particular considero que lo primero que hay que hacer es romper la creencia limitante de estos docentes que por sus edades consideran que no pueden o que les es muy complicado. Ese es el primer paradigma que hay que romper. Quien les habla tiene 61 años y está metido en todo esto de hace 15 años y lo mueve muy bien. Y por experiencia me ha tocado dictar algunos talleres con el uso de herramientas y algunas tecnologías a personas todavía mayores que yo, que cuando inician manifiestan el temor a que de poderlo hacer, y cuando les digo, mira, ten la confianza que es un proceso poco a poco, pero lo más importante ya lo hiciste y después decidir comenzar a hacerlo. Entonces el punto debe ser que la gente comience a decidir que lo quiere hacer el cambio, que se abra a un nuevo aprendizaje, y que así como en la presentación les hablaba de la neuroplasticidad, en la que las personas, el cerebro se va adaptando a todo esto, está demostrado que eso mismo puede ocurrir en todas las personas, ya sean adultos, en lo que ese aprendizaje nuevo va a generar nuevas conexiones y va también a brindar un beneficio para ese docente que puede estar buscando aprender esas tecnologías. Ya con personas con menos edad sería mucho más fácil, y también romper el paradigma de querer aprender o que es difícil. Al final, cuando se en este mundo, es sumamente divertido. Yutaro pregunta que cuál piensan que sea la mayor dificultad por los PC con Live. ¿Alguno de los compañeros quisiera responderle? Ok, en este caso, bueno, buenas noches. Una de las dificultades a mí en lo personal fue, manejar estos términos, ¿qué le digo?, tecnológicos. O sea, como decía Carlos, inclusive, es evitar ese paradigma o ese mito de que ya uno por ser muy grande o muy mayor, uno no puede aprender esas mentiras. Inclusive lo que decía Carlos de la neuroplastia es muy interesante. Eso es un hábito que tenemos que enseñarles a los niños prácticamente desde pequeños a aprender. Hoy la tecnología, los celulares y todo eso nos ha enseñado a no memorizar nombres, números de teléfonos, sino la mente. Es un músculo, es un cerebro que hay que irlo ejercitando. Entonces, en el momento que, yo soy educadora, facilitadora, en el momento que me metí todo este mundo virtual, uno dice, wow, ¿qué es esto? ¿Qué significa este término? Tenés que meterte, adentrarte más. Entonces, quitarse ese miedo, el aprender y el equivocarse. Y estar uno, en este caso, informado, porque es muy difícil salir del confort. Esa es la parte más dificililla, diría yo. Y yo añadiría que para hacerlo más fácil, tanto que nos dicen, deja salir ese niño interior. Señores, esta es la oportunidad. Bueno, si no hay más preguntas, entonces agradecemos al jurado, tutores e invitados por su amable atención al evento, y se les invita muy cordialmente a realizar la consulta en el correspondiente tablero. Muchas gracias, feliz tarde y que Dios le bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Aquí al frente tienen la evaluación del evento. Si son tan amables, nos regala qué tal nos califica, qué tal les pareció el evento, la presentación. Compañeros, aquí tenemos un Slurol Choice. ¿Podrían entrar con él, regalarnos la evaluación, por favor? Sonrisa para la foto. Acérquense, por favor, invitados, al frente, a la foto, por favor. Gracias. Espectacular el equipo Tierra, felicitaciones. Felicitaciones equipo, muy bien, excelente trabajo, arduo,
Muchas gracias a ustedes, doctores, por la paciencia. Increíble. Muy linda experiencia, o sea, es de verdad defender una tesis en medio de la virtualidad. Dios mío, qué susto. Uno de verdad no para de aprender estas cosas y es interesante porque como dice Carlos, o sea, y para eso vamos, para la virtualidad. Y los chiquillos van volados, por medio del juego hay que ver los chiquillos cómo juegan, cómo hacen juegos, todo, y bueno, no se puede quedar una